Así es, estamos listos ya en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar de temas económicos, temas que afectan directamente la situación de muchas familias, así es que por favor preste atención porque son datos que a usted le interesan. Vamos a poner de inmediato algunos puntos en contexto sobre lo que vamos a abordar esta mañana. Alrededor de 950,000 familias se verán beneficiadas a partir de este mes con el subsidio de $5 a la energía eléctrica que otorga el gobierno a los hogares que consumen menos de 105 kilovatios al mes. Anteriormente, el monto máximo de consumo para ser subsidiado era de 99 kilovatios y en promedio el gobierno otorgaba $3.20 por familia. Son 80,000 nuevos usuarios los que serán incorporados a la lista de subsidiarios. Hicimos un proceso de revisión por estrato socioeconómico, cruzamos las bases de consumo. Es importante mencionar que la factura de energía eléctrica que llega cada mes a los hogares se compone de 3 cargos: distribución, comercialización y de energía. Este último es el que define cuánto consumen los hogares y al que se le aplica el descuento que otorga el Estado. Es decir, que ese dinero es el que el gobierno pagará a las distribuidoras de energía. Recordemos que desde marzo de 2017 el gobierno estableció un subsidio fijo para 2 grupos de hogares. El primero, de $3 a quienes consumían entre 1 y 60 kilovatios hora al mes. Y el segundo, era quienes consumían entre 61 y 99 kilovatios al mes. Ellos recibían $4. De acuerdo a las cifras oficiales, unos 60,000 salvadoreños reciben una factura con menos de $5 por consumo. Ellos entonces ya no pagarán por el servicio. Prácticamente van a ser subsidiados en el 100%. Y aquellos que consuman menos de 99 prácticamente van a tener un subsidio arriba del 50%. Lo que queremos es que la gente tenga más condiciones para poder movilizar su economía familiar. Las autoridades también aseguran que quienes consideren haber quedado fuera del beneficio y quieran aplicar para obtenerlo, podrán acercarse a los centros de atención por demanda CENADE, donde será atendida su solicitud. Actualmente, el gobierno destina en calidad de subsidios $50 millones para el de la energía eléctrica, $70 millones para el agua y $73 millones para el del gas licuado. Sobre este último ya existe una solicitud en la Asamblea Legislativa para realizar un refuerzo presupuestario. Sobre temas económicos y los beneficios que recibirán los salvadoreños en materia de subsidios, conversaremos hoy en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y le vamos a dar los buenos días esta mañana a la señora ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez. Doctora Rodríguez, bienvenida a Hechos AM. Qué gusto que nos acompañe. Gracias, Manuel. Gusto de estar aquí contigo y compartiendo con los amigos que a esta hora de la mañana nos están viendo para poder hablar un poco de estos temas económicos y en específico de esta decisión que se ha anunciado recientemente sobre la energía eléctrica. Doctora, ¿cuáles son los datos que tienen que tener claras las personas que van a ser beneficiadas con esta ampliación del subsidio? Por cierto, una medida que entra en vigencia, usted me decía, a partir de hoy, 9 de agosto de 2018. Exactamente, justo este día, como el decreto se envió a publicación del Diario Oficial y justamente este día entra en vigencia, quiere decir que las facturas que se estén emitiendo a partir de este día o el día de mañana, las distribuidoras ya estarán aplicando lo que es esta medida ya incorporada para el mes de agosto, porque logramos coordinar con ellas para que la aplicación fuera en facturas emitidas. Ellos hicieron también una concesión, las 2 distribuidoras más importantes, igual hay 2 o 3 más pequeñas, para que este, impacto se pueda incluir desde el mes de agosto. Bueno, decir que el decreto número 38 que firmó el presidente de la República incorpora las reformas al artículo 1 y al artículo 2 en su contenido general. Con esta reforma hacemos, 5 variaciones. Número 1, que incrementamos el techo del kilowatt hora
que se consideraba como monto máximo de kilowatt consumido. En el análisis, como bien lo hemos explicado, aparecían muchas familias que, digamos, cada mes podían pasarse 1 o 2 kilowatts de esos 99, ¿verdad?, que había pasado históricamente. De esos 99 pasaban a 100, a 101, y ni modo, tenían que salir de la base del subsidio que mandaba el Ministerio de Economía. Veíamos esa tendencia y que había muchas familias que un mes entraban, el siguiente mes no, y las condiciones socioeconómicas realmente eran considerables, ¿verdad? Y eran consideradas, cumplían todos los requisitos para mantenerse con el beneficio del subsidio. También procedimos a colocarle, como yo digo, llaves al sistema para que ninguna familia que tuviera menos de 99 kilowatts consumido, pero que vivía en estratos socioeconómicos altos, nunca pudiera entrar más al sistema. Eso se ha garantizado en esta revisión de estos 3 meses, porque se daban estas consideraciones. Tomamos la decisión que para que no tuviéramos un mes sí, un mes no, y esa volatilidad en la preparación de la base mensual, esto se enviaba a las distribuidoras y era, digamos, el corre-corre de los últimos días al final del mes. Y veíamos que los criterios eran correctos y justos, considerar una base de beneficiarios que cumplieran todos los requisitos socioeconómicos y los criterios de consumo, que además en el cruce da perfectamente incluidos en el mapa de pobreza. Tomamos la consideración, y así fue aprobado en el decreto, que viéramos los 6 meses anteriores. Es bien importante decirle a la población que hemos hablado también con las distribuidoras, tanto la superintendenta de Electricidad y Comunicaciones como su servidora, para que en el recibo de la energía eléctrica visibilicemos esas barras de consumo que aparecen en lo que es el dato histórico, y así cada familia vaya a partir de este mes considerando el consumo de energía mensual para que mantenga un consumo promedio de estos próximos 6 meses en 105 si es beneficiado del subsidio. Porque esta base que hoy se ha enviado de los cerca de 950,000 familias considera los 6 meses anteriores. Recuérdense que en enero del próximo año vamos a estar viendo desde agosto hasta el mes de enero, inclusive esos 6 meses de consumo. Va a ser esto a final de enero para preparar los 6 meses siguientes. Entonces las personas van a poder sin duda tener la certeza que estos 6 meses, aunque consuman 106 kilovatios, 120, pero si el próximo mes hacen todo el esfuerzo para disminuir esos kilowatts a 80, 90, de tal manera que en los 6 meses el promedio no se pase de 105, van a poder estar en la siguiente base de beneficiados del subsidio al gas. Doctora, una de las interrogantes que surge es qué tan sostenible en el tiempo es este beneficio, considerando pues que se ha dicho que los subsidios implican pues una carga importante en el presupuesto del país. ¿Qué tan sostenible es de acuerdo a los estudios que ha hecho el Ministerio de Economía? Bueno, los subsidios han estado programados desde, esto no es nuevo, yo quiero decir, la coyuntura de subsidio no es, como lo aseveran algunas personas, que es por la coyuntura. El techo presupuestario de estos 50 millones ya estaba considerado en el presupuesto del Ministerio de Hacienda. Se había invertido, digamos, en este subsidio positivo 17.1 millones de dólares, y nos quedaba, digamos, el complemento para finalizar el año. Un criterio importante que nos hizo el llamado el señor presidente es que no fuéramos a tener el refuerzo o fuéramos a pedir un refuerzo presupuestario para este año. Ahora yo veía unas declaraciones de algunas organizaciones que nuevamente hacen una confusión, ¿verdad? Y decían, van a necesitar un refuerzo presupuestario. Para este año no se incluye absolutamente nada, y para el próximo año tenemos la certeza de cuántas familias máximo vamos a incluir, y definitivamente consideramos 7.1 millones de subsidio que se da a todos los proyectos comunitarios de bombeo
que también se subsidian, son 7.1 millones y el resto, estoy hablando de 57 millones restantes, estarán destinados al subsidio de energía domiciliar de los beneficiarios domésticos para el próximo año. Ya el presidente le pidió al colega ministro de Hacienda que incluyan estos 64 millones en el presupuesto del próximo año. También quiero comentarte que para este año es probable que nos queden 2 millones, inclusive 1.8, digamos, de remanente. Hemos considerado, o sea, la viabilidad económica para las familias, tienen que estar tranquilos, tienen que estar, digamos, seguros de que este programa de subsidio de energía eléctrica, donde se dé la cobertura de las 950.000 familias, muchas son rurales, afortunadamente la electrificación rural ha ido aumentando considerablemente y bueno, el llamado para mantener ese consumo bajo, que además es tema ambiental. Ahora bien, doctora, hay una serie de análisis que se hacen con el tema subsidios, porque si vamos y buscamos, por ejemplo, los archivos de estudios que han hecho diferentes organismos financieros internacionales, tanto a nivel local se han hecho estudios de diferentes entidades donde se ha hablado que los subsidios deberían reducirse y focalizarse, pero vemos que en esto lo que se está haciendo es ampliar la base de gente que va a ser beneficiada. Digamos, no hay una contradicción entre las recomendaciones que estaban dando respecto a focalizar y llevar al mínimo el tema subsidios con lo que está haciendo en este momento, digamos, el gabinete económico. Bueno, mira, nosotros hemos revisado los datos históricos. Creo que en el análisis, y muy buena pregunta, en el análisis digamos, como visión de país, definitivamente lo consideramos. En el 2002 había inversiones de 50 millones, 30 millones sobre el consumo de subsidio. Por supuesto, entre el 2008 y el 2014 llegamos, inclusive el 2014, 13 y 14, hasta 179 millones de subsidio de energía eléctrica, solo de subsidio de energía eléctrica. Esos datos históricos aparecen sobre todo en el periodo 2010-2014. Hay una inversión fuerte en este tipo de apoyo, digamos, a la familia. Y en la parte de energía eléctrica es donde se registra el dato más alto. Sin embargo, entre el 2004 y el 2009 también aparecen cifras importantes que rondaban alrededor de los 100 millones. Lo que nos pasaba a nosotros con el gas, ¿verdad? Igual, en el subsidio del gas eran casi 140, 180 millones, ahí fluctuaba el pago que se hacía del subsidio. Hoy lo hemos llevado hasta los 70 millones promedio. Entonces sí hemos ido focalizando, recuérdate que esto se le daba a todos, hubo un momento en que lamentablemente el precio de la energía tuvo un impacto fuerte y se le dio el subsidio a más familias y eso hizo que incrementara el monto entregado. Hoy valorábamos en esta decisión que bueno, la energía puede subir o puede bajar, es una de las condiciones que se dan a lo largo del año también, igual que con los precios de los combustibles, pero el subsidio se mantiene fijo, son los $5 de manera permanente, así que de tal manera queda predictibilidad para las familias, queda predictibilidad para el Estado, para el gobierno, queda también la eficiencia porque llega a las familias que lo necesitan y no estamos sobrepasando. Yo creo que esta política es de mantenerse, va a ir en el presupuesto del otro año, así que bueno, los diputados tendrán ahí también la posibilidad de analizar a profundidad, de explicárseles en el presupuesto y de aprobarlo. Yo no creo que no se le apruebe a una familia pobre llevarle estos beneficios. Doctora, obviamente usted como parte del gabinete económico maneja muy bien el tema de las cifras, pero también sabemos que usted maneja muy bien la parte política de muchas decisiones que se toman en el país. Me gustaría que nos diera un análisis porque seguramente no va a faltar alguna opinión que diga, bueno, estamos en un periodo preelectoral y obviamente el gobierno, que es el gobierno del FMLN, lo que está haciendo es aprovechar pues ese periodo preelectoral para anunciar una medida como esta y tratar de acarrear algún tipo de simpatías
dándole más dinero a las personas a través del tema subsidios. ¿Qué análisis hace usted, doctora? Porque seguramente va a aparecer en algún lado algún tipo digamos, de opinión que va a ir en esta dirección. Bueno, mira, las voces ya se escuchan. De hecho, ahora aparece hablando, pues, como decía, uno de los tanques de pensamiento donde se dice, bueno, que la energía costará 18 millones más este año. El proyecto de presupuesto que se había incorporado para el 2018 incluye este techo presupuestario. Ya incluía las variaciones que se podían hacer en el año y ya incluía la posibilidad de hacer un ajuste, ya que le habíamos colocado entre 3 y 4 dólares. Si había la posibilidad, nosotros podríamos haber hecho, digamos, una nueva propuesta y basado en esto, para no ir a la asamblea, porque sabíamos que en este caso era muy delicado, precisamente por la pregunta que tú me hacías en el contexto político, era imposible ir a hacer un refuerzo presupuestario. Sin embargo, yo quiero decirte, la distribución equitativa de los beneficios del subsidio, lo hemos hablado con el BID, lo hemos hablado con CEPAL, hay un impacto positivo para la estabilización de los ingresos de las familias más pobres. O sea, los datos lo reflejan, ayuda a la estabilidad de la canasta básica familiar, el apoyo y el aporte que se da a los beneficiarios. Así que, pues yo... En el concepto general cualquiera podría pensar esto. Nosotros estamos dejando estabilizado el tema de los subsidios. Esto aplica inclusive para el gas licuado de petróleo. Hemos excluido todos aquellos segmentos que de verdad yo me asusté, no debían haber aparecido, de lugares que estaban en cantones pero que son grandes residencias. Hemos excluido, hemos hecho una limpieza y lo hemos hecho con mucha responsabilidad, para que tenga el beneficio quien debe tenerlo. Así que bueno, creo que las voces pueden seguir dándose, nosotros podemos explicar técnicamente lo que se ha hecho, podemos demostrar que está focalizándose realmente para los sectores que requieren este tipo de apoyos y bueno, creo que van a tener la decisión. Si consideran que este tema es político, en la asamblea van a tener la decisión de quitarlo, por ejemplo, para el otro año. Por ejemplo, que no creo que nadie se atreva a hacer una medida como tal, que lo que hace es beneficiar a un buen segmento y un segmento importante de la población. Yo ayer estuve en un medio, escuchaba la voz de una beneficiaria dar el agradecimiento. Y cuando tú escuchas, de verdad te trasladas a esa familia que espera este tipo de aportes, porque probablemente tiene los 6 dólares del gas licuado, probablemente tiene el subsidio que se está dando de la energía eléctrica, que sin duda esa familia de 5 dólares, sin duda era beneficiaria del mismo, probablemente tenga el subsidio para alguno de sus hijos que se da con los paquetes y útiles escolares. Estamos haciendo una revisión a partir del día de ayer. Quiero comentarte, instalamos la mesa con ANDA para poder darle, basado en nuestra base de datos ya bastante depurada, bastante trabajada. De verdad, los equipos del Ministerio de Economía han andado en el territorio haciendo verificaciones. 140 personas que tenemos en el SENADE han estado directamente haciendo estas revisiones y esta base le va a servir a ANDA para que no pueda llegar un recibo de 2 dólares o de 3 dólares a una familia que consume menos de 30 metros cúbicos, pero vive en una zona residencial que no debe aparecer. El presidente de ANDA estaba muy contento el día de ayer, yo le expliqué todo el mecanismo que habíamos utilizado y creo que lo primero que va a hacer es colocarle llave a su sistema, como lo hemos hecho nosotros, cruzar nuestra base de datos. Me parece que dentro de un mes vamos a estar dándole pues completa la colaboración y los equipos que hemos formado de manera conjunta para que este proyecto también de subsidio al agua potable llegue donde tiene que llegar. Y eso es lo que estamos haciendo, entregándole responsablemente. Doctora, antes de irnos a la pausa, quisiera que dejáramos claro un dato. La próxima revisión de este tema, del beneficio a la gente que, digamos, por el consumo de energía eléctrica, sería en 2019. Enero de 2019 tendría que corresponder. Final de 2019, sí.
Lo vamos a hacer la última semana de enero. Justamente tenemos que esperar el día 30 para sacar el promedio. Nosotros tenemos que tener lista la base de datos. Creo que la base de datos no va a cambiar, es la misma que pueden optar, a menos que hayan aquellas personas que nos hayan dicho, mire, me excluyeron por algún motivo y se hayan tenido que ir incorporando proyectos de energía nuevos, proyectos rurales que se hayan aperturado y que también se tengan que colocar en esos beneficiarios, y finalmente terminar 30 de enero, 31 de enero, para poder cruzar el promedio semestral. Lo hemos hablado con las distribuidoras y se hace perfectamente en los primeros 3 o 4 días del mes de febrero, para que en el recibo del mes de febrero, con los siguientes meses hasta julio, podamos tener los otros 6 meses de beneficio para las familias. Doctora, justo después de las elecciones del 4 de marzo, el presidente de la República daba un discurso y decía que el ciudadano le estaba pidiendo a su gobierno un redireccionamiento, le estaba pidiendo que revisara algunas áreas sensibles. ¿Es este el redireccionamiento del que el presidente estaba hablando? Sí, yo creo que pues, sin duda esto es parte del Plan 10, y yo creo que era necesario hacer una revisión de los mecanismos, de la forma como se entregaba este tipo de subsidios, otros programas que por supuesto tenemos en el territorio, el programa de corredores productivos, todas las obras que desarrolla cada uno de los ministerios. En el caso del Ministerio de Economía, que nos toca ver la parte de la política de subsidio y aportarle a otras instituciones, esto es parte de nuestro trabajo, por supuesto no es lo único, estamos haciendo la vigilancia permanente, por ejemplo, del tema de la canasta básica, y estamos trabajando fuertemente en otros programas y proyectos que ayudan a dinamizar la economía, a sacar las exportaciones, a atraer inversiones. O sea, hay una serie de elementos, no este es lo único, pero sí, por supuesto, esto es parte del Plan 10. Cuando tú veías la grada impresionante que se dio en el descenso de beneficiarios, en la reducción de techos que se hizo en el año 2016-17, realmente había que tomar estas consideraciones y revisar la proyección de entrega de estos beneficios que la población, si no los necesitara y si no los considerara como importantes, bueno, no estuviera inconforme. Yo creo que es para este gobierno y para el futuro, pues, tener algo más justo, más correcto, más dirigido, pero más permanente en materia de subsidios. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes que continúen con nosotros porque tenemos más temas que conversar con la doctora Luz Estrella Rodríguez, ministra de Economía. Volvemos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con la ministra de Economía, la doctora Luz Estrella Rodríguez, y estamos hablando sobre esta ampliación en el tema del subsidio a la energía eléctrica. Doctora, usted nos decía que habían elementos importantes que iban a venir en la factura y donde el consumidor puede, digamos, leer su historial y, digamos, tener claro si entra dentro del beneficio o se le excluye por el tema consumo. Sí, aquí tengo yo el ejemplo de una factura para que la familia pueda precisar de cómo va en el historial de consumo. Yo creo que casi nadie le damos importancia a ver una factura, pero en esta parte de la esquina superior aparece un gráfico de barra y justamente aquí en la parte de abajo aparece el dato histórico de consumo. Aquí es importante que vayan registrando que su promedio no se pase, estamos hablando de esta parte, aquí es importante que registre que su promedio no se pase de los 105 kilovatios en el mes. Esto va a aparecer un poco más grande, lo hemos hablado con las distribuidoras, estamos rediseñando la factura para que quede más amigable para las familias y la aplicación del subsidio, si podemos verlo finalmente, va a estar aquí abajo de estos 3 componentes y va a decir subsidio de gobierno. Se va a aplicar después de los componentes de cargo de energía, de transmisión eléctrica, de todo lo que hacen los costos del servicio, y va a aparecer el cargo de los $5 de subsidio de gobierno. Así que pues va a ser bien importante este elemento y verificar que se ha aplicado correctamente su subsidio.
Doctora, hay otro elemento importante con el tema de los subsidios. En el mes de mayo, ustedes ampliaban también la base de personas que reciben el subsidio al gas propano. Se daban 15.000 nuevas tarjetas. Y una de las interrogantes que surge también ahí es, bueno, ¿qué tan sostenible es esto, considerando pues los costos que implica estar pagando también esta factura en el tema del subsidio al gas propano? Bueno, comentarte que hemos dado 23.000 tarjetas nuevas. Sobrepasamos las 15.000, el hecho de hacer el llamado a la población a presentar las inconformidades de no tener el beneficio del subsidio, hizo que se abarrotaran los call centers, los CENADE. Nosotros estamos yendo directamente, por ejemplo, este viernes vamos a La Palma, acercarnos al ciudadano. Creo que hoy están en Teotepeque este día. Estamos haciendo ese acercamiento y, por supuesto, eso hace que la población se pueda acercar a verificar cambios de PIN, a solicitar sus tarjetas, etcétera. Pero también hemos sacado casi 80.000 personas, 30.000 que eran personas fallecidas y que le hicimos el llamado para que hicieran el cambio de propietarios o de titulares dentro del beneficio del gas. Ha sido bastante bueno porque se les mandó mensaje directamente a los teléfonos para que hicieran esos ajustes, pero además, importante decir que todavía en esa base, cuando la encuentro en el mes de abril, no estaba totalmente depurada, y con esa depuración también salieron más o menos unas 25.000 personas. Creo que esto es a lo que yo me refería. Podemos entregar 23.000 tarjetas nuevas, pero hemos limpiado de verdad la base de beneficiarios. La base era de casi 1.200.000 familias. La base hoy la tenemos de 1.130.000 familias. Con esa base nos da el espacio suficiente para considerar aquellos casos en los que se han excluido por injusticias de valoración, ¿verdad?, de segmentos económicos, y que podemos estar haciendo, digamos, esta ampliación a más beneficiarios. Como yo digo, tenemos claro cuál es el techo, el 1.200.000 familias, tenemos claro la proyección de la entrega de subsidio histórica que se ha dado, y no vamos a ser irresponsables en la entrega indiscriminada de este beneficio. Debemos de cumplir, así cuando la Corte de Cuentas llegue para ver la base de datos, hacer cualquier auditoría, no va a encontrar ningún problema porque hemos cumplido los criterios de entrega de estos beneficiarios. Y esto quita el mito de que lo estamos haciendo por algo eminentemente con criterio político, sino al contrario, los criterios se mantienen, pero lo estamos aplicando correctamente, ¿verdad? Pero para este punto en específico del tema del gas propano, había una petición de un refuerzo presupuestario de 11 millones de dólares. Sí. Esto todavía sigue en manos de los diputados. Sí. ¿Qué le dice usted en este caso a los diputados que tienen que tomar decisiones tan importantes sobre este beneficio que recibe pues mucha gente? Muchas gracias por recordarlo. En realidad creo que el señor ministro llevaba 8 millones del excedente de recaudación. El exministro Tarsis, en el mes de febrero, después que aprobaron el presupuesto, hizo el llamado que la proyección presentada por el MINEC no se había cubierto, solo dejaron 40 millones en el presupuesto general, más lo que podía ingresar de los otros componentes, como el FEFE, ¿verdad? Que con esto había una proyección de ingresos más o menos de unos 18 millones adicionales. En ese sentido, desde el mes de febrero, y estamos hablando sin aplicar ninguno de estos criterios, se venía advirtiendo que no se iba a completar el compromiso que se tenía con las familias. Entonces yo creo que acá, sin lugar a duda, no hemos incrementado más de la proyección que se presentó en el presupuesto. El presupuesto nos llegó desfinanciado, ¿verdad?, desde que se aprobó, y lo que queremos es este refuerzo presupuestario para completar la meta que se tenía. Claro, de no hacerlo, se obligaría a informarle a un segmento de la población o dejarlo para gastos de pago futuro para el próximo año, porque tampoco nosotros queremos impactar negativamente a la familia. Además, es un dinero que se había pedido, eran 11 millones, 11.9 que se había ya incluido desde el mes de febrero de este año, ¿verdad? El presupuesto llegó desfinanciado, y por eso estamos y hemos hablado con el equipo
del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda que este año tratemos de garantizar el techo correcto de este tipo de programas, porque son más vulnerables a la discusión pública, ¿verdad?, en el futuro. Yo creo que para cualquier gobierno, cualquiera de los candidatos que puedan asumir el próximo periodo presidencial, es importante tener certeza de que estamos ayudando a las familias que más lo requieren y con este tipo de subsidio pues no tener ninguna manipulación específica. Ahora bien, el ministro de Hacienda dio algunas declaraciones hace unos días y decía que 62 millones era lo que se había asignado para el tema de este subsidio, y decía que había que acoplarse a lo que se había asignado. Eso es la declaración que él daba, pero ¿qué dice usted como ministra de Economía? Ya él lo incorporó, ya él lo ha solicitado, estos 8 millones, porque le presentamos todo el detalle y los pormenores de cómo estamos haciendo la eficiencia de entrega. Mira, la parte del subsidio hay 25 centavos que se le dan adicionales a la familia, y esto se traslada a las tiendas cuando venden el gas. Son 25 centavos más que se le dan a las tiendas por hacer el servicio al Ministerio de Economía. O sea, es parte de toda una cadena la entrega de este programa, y lo que estamos haciendo es volviéndolo eficiente y transparente. Así que cuando le presentamos todo el programa del subsidio al gas, el equipo del ministerio pues valoró los grandes esfuerzos que estamos haciendo como economía para entregar de forma eficiente y correcta este subsidio al gas. Ojalá podamos tener más ahorros, ojalá podamos tener pues menos inversión, pero tomamos también la determinación de mantenerlo fijo, porque esta era otra cosa. El subsidio del gas era $4 un mes, $4.50 el otro mes, $5, $6, lo bajábamos. Pues ahora está prácticamente un subsidio fijo, lo que nos haría pues tomar una decisión de no alcanzar, pues es disminuir ese monto, pero este gobierno pues ha dicho $6 al subsidio es lo correcto, ya que el incremento de los precios del gas licuado a nivel internacional se han mantenido con una tendencia a la alza. Entonces mantener el precio a $6, aunque siga aumentando, y esto lo quiero aclarar, si siguiera aumentando, pues el subsidio no va a aumentar, se mantendría en esos $6 para la familia. Doctora, ¿considera usted que el tema de los subsidios, independientemente del gobierno que llegue, este va a ser un tema difícil, digamos, en el que habrá que tomar decisiones en determinado momento? A ustedes les ha tocado, bueno, analizar, digamos, las cifras, los datos, las inversiones que se hacen cada año, pero usted ya decía algo, decía de que cada gobierno, el próximo gobierno que llegue, independientemente de quién sea, pues al final pues va a tener que tocar este tema. Claro, va a tener que tocarlo, va a tener que analizarlo, y precisamente por eso hemos hecho enormes esfuerzos para dejar más claro. Fíjate que antes nadie sabía de estos temas. Llegamos a utilizar 170 millones solo para un subsidio, lo que hoy estamos entregando casi en los 3 subsidios, y nadie sabía. O sea, realmente lo que hemos hecho es transparentar, que ustedes y la población esté enterado de los pormenores. Ayer decía un ciudadano, pero ¿y por qué lo están poniendo ahora? Es que no lo estamos poniendo ahora. Esto se ha dado, digamos, a lo largo del tiempo, en algunos casos, y puedo referirme al del gas, de manera de verdad indiscriminada, irresponsable. Aquí se pagaban todos los cilindros que se fabricaban cada mes, se reportaban millones de cilindros y nadie decía nada. Nosotros hemos hecho una corrección al sistema, entregarle a las familias que lo requieren. Hemos disminuido de más de 100, 150, 140, 170 millones que se gastaban a 70 millones. Realmente es un ahorro al Estado de más de 100 millones, y creo que es lo correcto. Para los 5 próximos años de gobierno, creo que el método de entrega de subsidio y la información que se ha dado ha servido de un análisis público, ¿verdad?, de la forma como se entrega, de los criterios cómo se entregan, y creo que es lo correcto. Hay que ser muy transparentes, hay que poner esto en la luz pública, porque son fondos de los salvadoreños de los que estamos hablando, ¿verdad? Por eso es que se tiene que focalizar, segmentar, y yo quiero decir, estoy haciendo todo para que quede la visión, ya sea copréstamo,
o ya sea con presupuesto nacional, para poder hacer el censo de El Salvador. Con el nuevo censo el próximo año, que debería de realizarse después del periodo electoral, ir a hacer el censo nacional para corregir distorsiones, sin duda sería un componente importante, incluir todo lo que es el programa y la política de subsidio, para poder tener, digamos, de manera correcta y detallada y pulir con todos los criterios correctos toda esta base de datos de beneficiarios de todos los subsidios del país. Un dato importante es que el último censo que se hizo en El Salvador fue en el año 2006. Entonces, desde 2006 no tenemos datos, digamos, nuevos que nos den certeza incluso de la cantidad de población que habitamos El Salvador. Para mí es, digamos, una prioridad hoy que hemos estado analizando esto y otros proyectos que nosotros tenemos. Realmente la falta de un censo, lamentablemente no se aprobó ese préstamo. Es vital avanzar nuevamente. Yo lo he solicitado, que lo volvamos a llevar a la Asamblea o lo incorporemos. Si ese fuera, digamos, la vía en el presupuesto, se requiere un censo que incluya todo el levantamiento de esta información, y así los siguientes 5 años tendrían, o el siguiente periodo, ¿verdad?, tendría la mejor forma de entregar, y todavía, además de todo lo que nosotros hemos modernizado, hemos perfeccionado, hemos limpiado la base, sin duda con un censo general sería mucho más eficiente este tipo de procesos. Doctora, me gustaría que finalizáramos la entrevista y que me diera usted su análisis respecto a una situación que también es importante. Se ha hablado pues, que la inestabilidad política en Nicaragua ya está impactando la parte comercial. ¿Cuáles son los datos que maneja el Ministerio de Economía de este punto en específico? Que se ha dicho pues que el intercambio comercial ya se ha visto, digamos, afectado por la situación que está viviendo Nicaragua. ¿Cuáles son los datos que maneja Economía? Fíjense que el análisis, claro, que nosotros hemos hecho desde el punto de vista económico, y sin duda Nicaragua es uno de nuestros destinos comerciales y tenemos flujo comercial. Primero es Honduras, Guatemala y luego es Nicaragua, ¿verdad? En el orden de importancia está rondando ya más de 15 millones de dólares de impacto negativo para el país de comercio directo con Nicaragua. Claro, en el flujo comercial de ambos países el impacto es mucho mayor. Precisamente hay sectores que no han dejado de hacer su comercio. Afortunadamente estamos viendo cómo entra y sale también exportaciones e importaciones que han logrado mantener. Por ejemplo, las lácteas, que son de salvadoreños que están haciendo comercio en Nicaragua y que ellos exportan para El Salvador, por ejemplo. Esos se han visto que se ha minimizado, pero se ha mantenido. El flujo de carne también se ha mantenido, pero en alguna manera menor. Sin embargo, cuando tú analizas las cifras de comercio histórico, anda rondando entre los 15 y 16 millones a la fecha, desde el periodo más fuerte de las complicaciones. Quiero decirte que estamos esperando, nos mandaban ayer una de las navieras para el tema del ferry, poder ayudar en el tránsito centroamericano, que estaba saliendo de Canadá por las consideraciones que Costa Rica le ha pedido a las empresas. Ayer estaba saliendo de Canadá el barco tipo el ferry para que atraque en El Salvador. Nos decían que entre el 22 y 23 de agosto. Esperamos que así sea, porque ya esta parte es de las empresas privadas. Quería aprovechar de compartir y dar este avance también con la población. Y hay otra empresa que trae un barco desde Grecia, entiendo, y lo está movilizando para que venga a final del mes. Nosotros estamos apostándole a que sean 2 empresas para que ellas puedan competir con precios y que esto también sea más transparente. Muy bien, doctora, le queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana y darle pues toda esta información a los ciudadanos que también deben conocer el tema cifras y conocer pues directamente la visión que tienen ustedes desde el Ministerio de Economía sobre un tema tan importante como el de los subsidios. Gracias por estar aquí, doctora Luz Estrella Rodríguez. Muchas gracias, Manuel. Felicidades por el premio que ganaste, y ayer estaba viendo. Quiero darte por ese micrófono de oro, de verdad bien merecido, y un saludo para todos los amigos y amigas hasta el interior de sus hogares. Gracias, doctora. Nosotros cerramos así el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente este día jueves. Les invitamos a ustedes que continúen con la señal de Canal 12 y por supuesto con mis compañeros en el set de Noticiero Hechos, porque hay más información con Célida, Carlos y Lorena.